Hola, estamos en el río Tajo, a su paso por la localidad de Trillo. Vamos a intentar pescar barbos a la ova. La ova es un cebo, bueno, pues es un vegetal que nace en el río, es una especie de alga. En esta época, que nos encontramos en mayo, es una buena época para tentar los barbos con la pesca que antes os he mencionado, la pesca a la ova. El barbo remonta desde Entrepeñas, que es un embalse que está unos 15 kilómetros más abajo, remonta el río para su desove. Los barbos que se pueden capturar en esta zona del río vienen siendo de 1,5 kilos a 2 kilos, inclusive algunos de 5 o 6 kilos. En primer lugar, por el río suben los barbos grandes, los barbos de 3, 4 kilos, 5 kilos, de ahí en adelante, y vienen proseguidos de los machos, que son más pequeños habitualmente, de 1,5 kilos, 2 kilos. El desove se produce en los chorros, donde existen pedregales, y ellos pueden hacer su nido para depositar sus huevos y su posterior fecundación. Es una técnica de pesca que actualmente cuenta con muy pocos adeptos, pero hace unos años, hace 20, 30 años, contaba con grandes profesionales de esta técnica. El río aquí presenta unas aguas cristalinas, aunque debido a las últimas lluvias de la semana pasada baja con un poquito de color, que es perfecto para pescar la técnica que vamos a demostrar, y nada tienen que ver estas aguas con las que nos podemos encontrar kilómetros más abajo de Aranjuez, que ya las aguas toman un color marrón y sucio debido pues, a todos los vertidos que en ellas existen. Para pescar a la ova, el material que vamos a usar, como podéis ver, es un fregador de corcho, el típico corcho de Cuenca, que es un corcho barnizado y reforzado con nylon en la cabecera y en su punta. También se puede usar un flotador de madera de balsa, con el interior, por supuesto, tanto uno como otro, y con un palo también en madera de balsa. Los flotadores que se vienen usando para la pesca a la ova vienen siendo de 6 a 8 gramos, 4, dependiendo de la corriente y la profundidad que haya. Esos son los flotadores típicos de pesca a la ova y que son los más usados. Los plomos, antiguamente se usaba un muelle que se colocaba en el nylon, en un trenzadito, y era de 6 gramos, de 8 gramos, de 5 gramos, pero eso ya se ha dejado de usar. Ahora se usan plomos normales y corrientes, los que todos tenemos en las tiendas, y se suelen colocar plomos de un bebé o del número 2, dependiendo de los gramajes, pero se suelen usar plomos uniformes, si se ponen bebés o del número 2 o del número 4, y siempre todo en grupo. Cuando os haga los montajes veréis cómo se colocan los plomos. Los anzuelos que vamos a usar son del número 8, un anzuelo curvo de pata larga, que es lo que hace presentar a la ova de forma lo más natural posible. Los nylon que vamos a usar son del 0,20 y pondremos un bajo del 0,18 y probaremos un nylon del 0,20 con un nylon de bajo de línea del 0,16. Vamos a pescar en una tabla con corriente, y una corriente sobre todo moderada, que empieza en una olla y termina en una rasera. Las picadas, si las observaremos, las tendremos al final de la tabla. Vamos a empezar con el montaje. El flotador, vamos a usar un corcho de Cuenca de unos 8 gramos con hilo interior.
Estos flotadores tienen estos corchos tienen una particularidad, que vienen sin lo que es el palito o sin antena. Hay que buscarse por ahí la vida, o bien los hacemos de madera de balsa, o bien con plumas de pato, de oca, de paloma, siempre y cuando estén bien tratadas. Se quedaría tal y cual como veis. También necesitaríamos, para que, bueno, viendo el tema del reflejo del agua, del sol en el agua, pues a lo mejor el blanco no se ve bien, se ve mejor el negro. Pues hay que ir provisto de una tintura especial, que es la que se usa para los flotadores más asiduos, y es simplemente la tinta, y el flotador se puede tintar del color que quieras, en este caso de rojo. Como es una pesca que se va a hacer con largas carreras, conviene siempre usar una antena lo más gruesa posible y bien visible. Vamos a atar el anzuelo. El anzuelo hay dos formas de atarlo, como sabemos todos. Que vienes a hacer el bucle abajo para hacer las corrientes pasaditas por el anzuelo y luego pues meter la punta por el bucle. Yo lo ato de una manera más sencilla, que no me va mal, que es juntar las dos puntitas, poner el anzuelo, tal que así, y darle vueltas. No sé si habéis contado, pero lo que habitualmente se da un anzuelo de vueltas de nylon son 15, para que quede lo que es la patilla del anzuelo equilibrada justamente con el nudo. Se tira de la punta, se coloca en su sitio y ya tenemos un anzuelo atado. Daremos una longitud más o menos pues como vayamos a pescar, porque luego esto va a rodar o bien por el fondo o va a pescar a medias aguas. Entonces no es tan importante el tema de bajo línea, que tenga que ser de 20, de 25, de 30, como la pesca de competición, por ejemplo. En este caso vamos a hacerlo de unos 25 centímetros. Vamos a hacer dos montajes, uno de arras de fondo y otro para pescar justamente que vaya corriendo lo que es el plomo por el fondo. Para arras de fondo necesitaremos, ya que el flotador tiene unos 6 gramos, necesitaríamos plomos de BB, que son 0,54, y necesitaríamos unos 10 plomitos, 10-12 plomitos. Vamos a intentar que justamente el último plomo vaya arrastrando lo que es la poza, para que estos 60 centímetros de nylon, que es donde va la ova, vaya arrastrando de forma natural, para que el barbo no note nada, porque es un pez muy desconfiado. El otro montaje que vamos a ver sería con un flotador de unos 4 gramos, con plomos del número 2 y todo el grupo que rastree la poza, siempre y cuando nos lo permita, ya que la grava sí permite rastrear el plomo, la profundidad, lo puede arrastrar perfectamente y sondearlo. Si tiene enganche no, si hay rocas y demás no se podría, pero esta es una tabla en la que el fondo es grava, entonces aquí sí que podemos rastrear un plomo del número 2, vamos, varios plomos del número 2, con un flotador de unos 4 gramos, porque la corriente nos va a derivar y vamos a dejar una hijuela de 1 metro para que eso se produzca y baje la ova de forma natural por el fondo. La caña que vamos a usar para este tipo de pesca es una caña de fibra de carbono. Antiguamente se usaban cañas de bambú de 4 metros, 5 metros, y vamos a usar una caña de 6,80, una caña de alto módulo de carbón, para, bueno, pues para que tiene que aguantar bastante resistencia de la corriente y de las capturas, y necesitamos un carbón de alto módulo, una caña resistente y con acción parabólica, sobre todo. Antes las cañas eran de bambú y sacaban barbos, esperemos que estas cañas también lo saquen. Vamos a usar un carrete convencional, que podía ser de bobina cerrada o de bobina abierta, este de bobina abierta.
Antiguamente, igual que con las cañas de bambú, se usaban carretes de tambor, que simplemente era pues un carrete con el nylon metido ahí y que se hacía con la mano. Cuando se capturaba el pez, con la mano se trabajaba. Hoy en día nos hemos vuelto más cómodos, hemos inventado más cosas y bueno, pues ahora son los carretes que prácticamente no tienes que hacer nada más que con él que recoger, por el tipo de frenos que tienen, los embragues y demás. Vamos a plomear el flotador. Y creo que queda perfecto. Vamos a hacer una pasada a la corriente. Y perfecto. Vamos a sondear con lo que es el flotador y el plomo y el anzuelo, y vamos a conseguir de que no se quede enganchado lo que es el plomo o el anzuelo en el fondo. No nos serviría de nada. Vamos a intentar pescar los barbos con la ova a medias aguas, con este aparejo. Entonces lo que tiene que hacer el flotador es andar el plomo por encima del fondo, y el anzuelo sí tiene que rastrear, para que cuando sujetemos se levante del fondo y déjalo caer, según vamos soltando el nylon, para que la ova vaya haciendo su juego y vaya arrastrando su fondo y vaya, bueno, pues que el barbo, si quiere comer, lo coja sin ningún tipo de miedo. Vamos a sondear lo que es toda parte de donde empieza el chorro, que vemos que hay, por el remolino que hace el agua, que hay un obstáculo, sobre la piedra seguramente, y vamos a rastrear todo lo que es el chorro hasta unos 25 metros más abajo, que será donde el flotador empiece a... Vamos, el plomo empieza ya a encontrar el suelo y a engancharse, y no nos vale ya de nada porque la presentación de la ova sería fuera de lo común. Vemos que el flotador se queda rezagado, que se va hundiendo, y es porque el plomo toca el suelo. Bajaremos un poco de fondo. Y ahí podemos ver que el flotador va perfecto. Lo dejamos derivar hasta ver la profundidad que más o menos nos permite. Y vemos que el flotador ahí se hunde, y es porque ya toca el plomo el fondo. La carrera se da unos 20 metros más o menos, porque a partir de 20 metros hay muy poco agua y los barbos ahí no comerán tan bien como cuando tienen el 1,5 metros, 2 metros de agua. Vamos a montar un flotador de madera de balsa de unos 3 gramos para rastrear el fondo, para sondear el fondo. Este aparejo se va a basar en colocar el flotador, poner unos plomos del número 2 para dejarlo derivado en la corriente. Vamos a intentar que el flotador se quede tumbado para que los plomos del número 2 vayan arrastrando, y justamente cuando el barbo pique, lo que se va a producir es que el flotador no va a seguir la corriente, sino que se va a quedar parado. Los plomos los vamos a colocar a 1 metro de lo que es el anzuelo, para buscar que todo el plomo, todo lo que es el grupo del plomo, rastree por el fondo, y este metro de hijuela rastree todo el fondo de la manera más natural posible. Hay que buscar que el cebo al barbo le llegue, sobre todo a la ova, de la forma más natural posible. Como ve un extraño, el barbo no va a comer. Colocamos plomo del número 2, vamos a sondear el puesto, y como hemos dicho anteriormente, vamos a procurar en el sondeo que todo el grupo de plomos vaya arrastrando por el fondo, y que todo este bajo de línea de 1 metro vaya arrastrando por el fondo, para que, por delante de los plomos por supuesto, para que el barbo no desconfíe y baje de la manera más natural posible. El efecto que tiene que dar el flotador es que el flotador se tiene que quedar tumbado, y a la misma vez tiene que ir rodando, andando por la corriente. Este efecto lo hace el plomo. El plomo rastrea, no se queda enganchado, y el flotador va siguiendo por detrás al plomo, reteniendo a nosotros por supuesto y haciendo la carrera, y la ova iría por delante y en el fondo.
recogido es una ova verde clarito, que es muy sedosa, buena ova. Luego hay otra ova un poco más verde, pero no es tan larga como esta verde, que lo podéis aquí apreciar. Es una ova larguísima y buena ova. No tiene nada comparación. Esta ova es buena, pero si fuera más larga. Esta ova es mejor porque es mucho más larga, se puede hacer mejor el nudo y se va a presentar mucho mejor en el agua. Esta sí nos valdría para cebar lo que es este pegote de ova. De aquí se sacarían los ramilletes posibles, y los que fueran cortos, como estos ramilletes pequeños, pues se usarían para cebar. Se ceba con una mezcla de tierra y con la ova cortándola con tijeras y haciendo como un engodo, dándole vueltas y bueno, humedecido para hacer bolas y soltarlo chorro arriba, para que el chorro mismo no baje todo el cebo en partículas de ova, en ramilletes de ova, cuando se disuelva la arena o la tierra. Esta ova, como podéis también apreciar, el barbo no solamente busca lo que es el vegetal, sino que busca los bichos que vienen dentro, como pueden ser camarón, como podemos ver aquí, un camarón, gusano verde y varias larvas, otras larvas. Ahí vemos los camarones, que es lo que también el barbo viene buscando y rebuscando entre la ova. La ova se puede poner de tres formas diferentes. Una de ellas es con un nylon, con un hilo de coser verde. Se pondría la ova y directamente se ataría con un par de nuditos. Siempre la ova tiene que quedar como unos 5 centímetros o 6 centímetros por debajo del anzuelo. Siempre el pez succionará el barbo y se clavará el anzuelo. La siguiente forma de colocar la ova es con el nudo en el mismo nylon. Se coloca la ova, se dejan unos centímetros por debajo del anzuelo, se da media vuelta al nylon y se tira. Así se colocaría la ova con nudo. El nudo, lógicamente, tirando se iría. Cuando pica el anzuelo, el nudo se va. Tiene un inconveniente, que el nylon, de tanto hacerle el bucle, al final termina pues cogiendo memoria. Yo soy partidario de atar la ova de la primera forma o de la tercera forma que voy a indicar, que es: se coge el ramillete de ova, se pone encima del nylon, se da una vuelta para un lado y del otro extremo otra vuelta para el otro lado. Se tira, se da media vuelta aquí al anzuelo y se corta. Esta es mi forma de poner la ova y creo que la mejor. Nunca puede quedar la ova, ahora lo veremos. Vamos a hacer la prueba de cómo queda, porque nunca tiene que quedar aquí este pegote típico. Cuando pondréis ova, lo veréis, que os queda aquí un pegote típico. La ova tiene que quedar totalmente recta, lo más recta posible. Esta es la forma de actuación de la ova. Como veis, es un ramillete de ova y que baja de la manera más natural posible. Y lo explico de nuevo. Se pone encima de la mano, se coge el anzuelo por abajo, un extremo y otro extremo, uno para cada lado. Se tira de ello y se coloca la ova. Se da media vuelta al anzuelo y ya tenemos colocada la ova totalmente recta. Vamos a ver la preparación del cebado. En la ova, pues actualmente, aunque antes se hacía menos, también es necesario cebar por las corrientes tan grandes que hay aquí para mantener los peces en el pesquil. Luis, cuéntanos cómo vamos a preparar el cebado. Pues el cebado lo vamos a preparar simplemente con tierra que hemos cogido de la zona, cribada, tierra al lado del río, y con ova que hemos cogido también de un arroyo cercano. Y bueno, pues se basa fundamentalmente en ir cortando cachos de ova
Una vez cortada la ova, luego haremos más, bueno, pues se mezcla, se humedece un poco la tierra, se mezcla como si fuera un engodo y luego se hacen bolas en los que lo que es la ova con la tierra bajaría al fondo y la ova pues se derivaría por el fondo, pues que igual que nuestro aparejo con el anzuelo y nuestra ova, ¿no? Entonces, bueno, es necesario cebar hoy en día a la ova, y antiguamente también se cebaba, porque, bueno, pues los peces se mantienen mucho mejor y comen, es como si fuera un engodo. Entonces, bueno, pues cebando pues tenemos posibilidad también de capturar más peces. Bueno, Julio, estamos viendo que estás preparando el aparejo para realizar esta pesca de la ova. Vemos que es un hilo de buen grosor, ya que los barbos buscarán la defensa con tanta corriente. Cuéntanos un poco en qué consiste una línea para la ova. Bueno, pues normalmente os voy a hacer un montaje con doble aparejo, pero yo no le suelo usar nunca, pero lo usa muchísima gente. Doble aparejo, es decir, dos líneas distintas para buscar... No, en una misma línea que lleve dos anzuelos. Yo ya os digo que yo nunca lo uso, ¿eh? De hecho, voy a montarlo así para que lo veáis, pero luego voy a eliminar uno. ¿Eso qué busca? ¿Dos alturas para...? Efectivamente. Una muy cortita pegada al plomo y otra bastante más larga, que es la que va rastreando el suelo. ¿Y cuál crees que es la más efectiva? Para mí, yo de hecho siempre ya te digo, monto las dos, pero siempre me quedo con la que va rastreando el suelo. Mientras vemos a Luis preparando el cebado que nos ha comentado anteriormente, ha remojado un poco la tierra, ¿verdad? Sí, la ha humedecido un poco la tierra para que, bueno, pues que esto se va a deshacer para que baje bien. Hay que humedecerla un poquito y, bueno, pues apretar como si fueran bolas. Esto te va a bajar al fondo y la ova se va a desprender de la tierra y va a ser lo que los peces van a comer. Lo que lo va a fijar al puesto. Efectivamente. La ova va a derivar, va a bajar por la corriente y los peces se van a habituar a comer de ella. Entonces, bueno, pues la tierra esto lo que va a hacer, que va a llegar al fondo, se va a deshacer y la ova se va a quedar suelta y va a bajar por el chorro, cebando todo lo que es la tabla. Porque esta pesca es una pesca a la pasada, que hay que ir buscando... Sí, se puede pescar de diferentes maneras. Se puede pescar a la pasada, rastreando, o se puede pescar derivando del plomo por el fondo. Siempre y cuando te lo permita el fondo, si es de grava, con una veleta más pequeña de lo que puedas poner, para que la veleta vaya totalmente tumbada, el plomo rastreando por la grava, y la picada va a ser que te van a parar el flotador o te lo van a hundir directamente. Se puede pescar rastreando y haciendo pasadas, y hay gente también que lo pesca no a ras ni a fondo, sino que lo pesca a medias aguas. Eso suele ocurrir en tablas más someras, no en chorros. En chorros los peces habitualmente comen abajo. En las tablas más someras y demás y largas, con una profundidad de 2 o 3 metros, los peces sí pueden subir un poquito a comer la ova, porque no va por el fondo, va a medias aguas la ova. La que va arrastrando el río va a medias aguas. Entonces los peces están habituados a comerla arriba. O sea que en esta pesca es importante tener un puesto en el cual puedas hacer una pasada por lo más larga posible, casi. Lo más larga posible. Lo mínimo en la ova, en el reglamento son 30 metros, pero vamos, hay pasadas de mucho más largas, porque los peces al cebar, se ceba siempre arriba, y siempre que tengas un chorro y una tabla, pues mucho mejor, ¿no? Cebas en el chorro y la tabla contra más larga sea mejor, porque tendrás una gran carrera que será más factible para que, bueno, la picada, si no se produce en un sitio, se produzca más abajo, y, en fin, mucho mejor. Vemos el montaje finalizado por parte de Julio, una caña boloñesa de bastante longitud para poder hacer una pasada, como hemos dicho, muy larga, y vemos el montaje. Cuéntanos un poco el diámetro del hilo y la manera de plomearlo. Como veis, en la línea he metido un 20, el debajo llevo un 18. Creo que va a ser poco, igual los barbos nos van a romper, pero para empezar, para ver si están activos o no están activos, ya veremos luego lo que hacemos. Como veréis, es un aparejo doble, uno se queda como unos 25 centímetros del plomeado y otro como unos 40. Las veletas, normalmente usamos veletas bastante alargadas, y hoy hemos puesto una de 10 gramos porque parece que tiene bastante tiro el río. Pero con 5 o 6 gramos, estando una tablita en condiciones, se puede pescar perfectamente. Tiene que ser de materiales que soporten el hundimiento, como puede ser corcho o algo así, ya que con tanta corriente y una retención... Es que, sabes, hay un problema. Esto es una técnica de pesca que se usaba muchísimo, pero últimamente va perdiendo muchos adictos a ella, y antiguamente usábamos unos flotadores que eran exclusivamente de corcho.
eran muy buenos, pero ya no los fabrican. Entonces nos tenemos que adaptar a la madera de balsa y tal. Probaremos, porque no las hemos probado, a ver qué tal van estos. Yo creo que van a ir bien. Y por el tiro que tiene el río, en 10 gramos vamos a estar bastante bien. Luego el plomeado muy agrupado por la corriente que tiene, para buscar que todo baje. agrupado. Tenemos que buscar ahora el fondo, que justamente el plomo vaya, incluso si puede ser tocando un pelín el suelo, y lo otro va derivando bastante bien. Entonces, al retener un poquito el aparejo, levantará un poco el plomo y permitirá pasar. Efectivamente, cada vez que tienes, como son recorridos muy largos, tienes que ir reteniendo, y cuando sueltas es cuando las picadas se suelen ver muy bien, son normalmente que te meten el corcho para adentro muy bien, y nada más. Como ya os decía, he montado el aparejo doble, pero yo, por mis costumbres, el aparejo corto lo quito y pesco solamente con un anzuelo. Aquí Guadalajara era muy tradicional y todo el mundo lo pesca con 2. Luego comentamos antes de empezar la pesca que nos llamaban la atención hace ya unos pocos años en revistas como era Caña Sport, de las pocas que había de pesca, el ver que la ova estaba prohibida incluso en masas de agua o incluso en toda una región, más que nada por la efectividad que tenía, ¿no? Yo creo la federación lo tenía prohibido absolutamente en los concursos. Luego, por libre, yo no he visto ningún sitio que estuviera prohibido, pero la federación sí lo prohibía. No creo que era por la efectividad, no sé por qué teoría, porque efectivamente los concursos de la federación normalmente son en sitios de mucha carpa, y la carpa la quiere, pero no igual que el barbo. Porque son carreras largas, entonces no eran 30 metros, entonces no podían hacer concursos con la distancia de 10 metros, claro, cuando empezaba a posicionarse casi. Contadnos un poco por qué habéis elegido este sitio, aparte que es precioso, que el agua pues es transparente y merece la pena solo venir a pescar aunque no piquen los peces. Contadnos por qué habéis elegido estos puestos. Bueno, esperemos que piquen, por lo menos para divertirnos y hacer un buen reportaje. Pues hemos elegido este puesto porque es una corriente que empieza unos 15 metros más para arriba, con un chorro fuerte, y vemos que es una tabla que se empieza a manchar un poco el agua, con una corriente sostenida y con profundidad. Y el suelo tiene mucha grava, entonces bueno, pues es una buena carrera porque no tienes enganches, hay algas, pero hay algas aquí en esta orilla, no en el medio. Y creo que es una buena carrera, larga además, y bueno, pues el suelo está limpio y lo que van a comer los peces será nuestra ova, que será lo que tengan de alimento. Aparte de que venga por el río, pero vamos, será prácticamente nuestra ova. Nos habías comentado que viene el río un poco más alto de lo que es costumbre, ¿no? Un poquito más crecido. Sí, el río viene con un poquito de color, que es bueno para pescar a la ova y con cualquier cebo, pero sobre todo para la ova. Y viene crecido. Esto lo que tiene el río es que arrastra también alimento para los peces, sobre todo ova. Y con el poquito de color que tiene viene muy bien porque los peces, bueno, pues se fijan también menos en el anzuelo, en el nylon, lo notan menos y es mucho mejor. El río baja perfecto de color, pero sí baja bastante alto, baja como medio metro más de lo habitual. Que bueno, pues tenemos que poner unas bretas un poquito más pesadas, con unos 8 o 10 gramitos, para sujetarla, que vaya el agua por delante y bueno, y que se produzca la picada. Y Julio, nos comentabas tras ver el puesto que casi se pueden adivinar dónde vamos a tener las picadas de los barbos. Cuéntanos un poco pues dónde vas a incidir más con el cebo, dónde crees que se va a producir esta picada. Bueno, pues como os decía, prácticamente sí se ve en la época que estamos según baja el río. Vemos incluso ahora mismo la ova. Sí, se ven manchas de ova a bajar, matas de ova. Está muy claro que a la salida del remolino en la primera corriente va a ser un sitio muy bueno, y luego un poquito más para abajo en la salida, que va a tener como 2 metros de agua también. Un poquito más para adelante, pues lo pescaríamos luego abajo en la caída, que los peces están más metidos en el chorro y ahí sería mortal de necesidad, pero ahora es un poco pronto. Muy bien, pues vamos a ver si comenzamos con la pesca y empezamos a capturar los primeros barbos. Bueno, pues como veréis, está Luis lanzando unas pelotitas con mucha tierra y algo de ova. Lo está lanzando a la parte de arriba del chorro, porque nosotros vamos a empezar como unos 10 metros más para abajo. Como baja mucho tiro, la va a arrastrar y va a estar la ova donde queremos.
Como veis, está lanzando sobre del chorro para la otra orilla, porque donde vamos a pescar va a ser en la blanda que hace debajo la salida del remolino, en el otro lado. Cuéntanos por qué has seleccionado estas hebras de ova, las otras las hemos echado en la tierra, ¿por qué estas para el anzuelo? Bueno, hemos seleccionado esta ova porque es la más sedosa, la más verde, la más tierna, y es como la lechuga. Contra más tierna y más verde, pues mejor para nosotros, ¿no? Pues para los barbos igual, ¿no? Contra más sedosa sea la ova y más tierna, pues mucho mejor. Y bueno, pues salen aquí unas hebras largas, que es lo que vamos a poner en el anzuelo, y es una ova que está bastante bien para pescar. ¿Y cómo se conserva la ova una vez que se coge? La ova se conserva en un trapo húmedo y al fresco y sin luz, y sobre todo húmedo, no que esté mojado, sino, perdona, fresco, no húmedo. El trapo sí, tiene que estar en humedad, y la ova la podemos tener 1 o 2 días máximo. ¿En el frigorífico? En el frigorífico yo no lo aconsejo, se puede mantener en el frigorífico si se va a pescar al día siguiente y demás, ¿no? Y bueno, pero vamos, tampoco hace falta, en un sitio que esté fresco sería suficiente. La ova, hay gente que la congela para luego posteriormente pescar con ella, pero vamos, se puede cebar con ella, pescar se queda muy babosa, tampoco merece la pena. Es preferible coger ova, si vas a pescar un par de días o 3 días, pues 1 día o 2 días coger ova y pescar con la ova más reciente posible. Luego la conservación en el río pues es igual, a la sombra y lo más escondidita del sol posible. Y lo más fresca posible. También se usan, cuando estás metido en el agua, pues se coge un ramillete de ova y se mete en una gusalapera de estas que metemos aquí el cebo de río y demás. También se puede meter aquí la ova. Entonces nos la colgaríamos del cinturón y bueno, pues iríamos cogiendo la ova que iríamos a poner en el anzuelo, los ramilletes de ova que iríamos a poner en el anzuelo. Aquí también se mantiene muy bien la ova, para llevar poca ova se mantiene muy bien. Entonces se humedece, se mete la ova y te dura todo el día. Nos comentabas también hace un momento que se comentaba, sobre todo hace años, que prácticamente no se podía fumar pescando con la ova. Exactamente, la gente, la buena pescada de ova no fumaba, porque decían que con el tabaco pues que la ova cogía el olor de la nicotina y no picaban bien los peces. Parte de razón llevan seguro, porque nadie he visto yo usar tabaco en los engodos ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues para la ova pues conveniente no fumar, y si fumas pues lavarte bien las manos y bueno, pues con un poquito de romero o demás que haya por las orillas, pues restregarte las manos para que ese olor de la nicotina y demás se vaya, y puedas poner la ova con un olor natural, no a nicotina. La parte de abajo, el chorro en el que ha cebado con esas bolas de tierra y de ova. Como vemos, el río se ensancha en la parte que van a pescar, forma una poza y luego pues la tabla continúa hacia abajo. Es un sitio pues realmente maravilloso, ya nos empiezan a estorbar las prendas de abrigo y estamos pues solamente rodeados por el sonido del agua, de la cascada y de los pájaros que nos acompañan. Mientras Julio prepara el aparejo para buscar la profundidad, comentamos casi con añoranza los tiempos pasados de otro tipo de aparejos, de otro tipo de carretes. Cuéntanos un poco los inicios de la pesca con la ova, Julio. Bueno, pues hace 35 o 40 años la ova se pescaba, la caña era toda de caña de cañal y lo único que teníamos en bambú era el puntero. Luego fuimos ganando por las técnicas que iban viniendo. De carrete se usaba un bote, normalmente que fuera estrechito y algo largo para poderlo maniobrar bien a estilo de banadera. Luego ya se fue progresando un poquito, se vinieron los carretes Segarra, las cañas ya eran de bambú con el puntero de fibra. Y ahora, pues claro, ahora ya hemos llegado al carbono, que se puede pescar las jornadas que tirábamos antes de pesca, 6, 7, 8 horas, con las cañas que teníamos, a tenerlo lo que tenemos hoy, pues cambia la noche y el día. Un día de ova era muy duro de aguantarle y hoy pues se pesca y se aguanta bastante bien por el material que tenemos moderno. Ahora ya cañas de longitud grande, sin ningún problema de peso, con anillas sobrelevadas y carretes pues ligeros y muy rápidos. Sí, normalmente la ova siempre se ha usado cañas largas
porque como son carreras muy largas, es la única forma de poder llevar la carrera bien controlada. Pero claro, cuando os digo hace esos años, teníamos que pescar cañas 5 metros, 5 y medio, ya era muy pesada. Hoy pescar con una caña de 7 metros es una maravilla. Al ver el río, que tenemos una pasada pues tan larga, suponemos que habrá bastante diferencia de profundidad. Cuéntanos un poco cómo se sondea, Julio, y cómo se prepara el aparejo para estar pescando al máximo tiempo posible en una carrera tan larga. Bueno, pues ahora estamos cogiendo fondo. Como veréis, justamente enfrente mío es un pozo de la salida del Chorro donde vamos a tener mucha agua, y entonces vamos a tener que ir probando hasta conseguir el final de carrera, que el plomo vaya justamente tocando el suelo para poderlo pescar bien. Ahora mismo estamos mirando y vamos a tener que ir dando un poquito más de fondo porque tenemos un poco más de agua. Siempre se sondea el aparejo con los plomos, ¿no? Viendo si arrastran, si no. Depende de cada pescador, tenemos nuestra técnica. Hay gente, como ya os comentó antes Luis, de que lo pesca a veleta casi parada con el plomo arrastra. Hay gente que lo pesca a medias aguas. Yo mi costumbre de siempre es pescarlo con que el plomo vaya rozando el suelo, y la ova con la hijuela pues siempre se levanta un poquito y va algo levantada y se esponja y va a su ser la ova, que parece natural. En cuanto a la acción de pesca, tenemos que ir reteniendo, el carrete va abierto. Cuéntanos un poco cómo se trabaja. Normalmente se pesca dejando la veleta que corra a su amor. Según vaya el tiro de agua, que la veleta vaya corriendo Normalmente siempre pescamos con el carrete abierto para ir, porque como son carreras muy largas, para ir dando hilo, sacando hilo, pero siempre con mucho cuidado. Al poner el freno del carrete, el barbo es un pez que normalmente tira mucho. Como se pesca en sitios donde tienes algún chorro, tienes que tenerlo muy suavecito para que el pez pueda tirar a la hora de que se clave. La pesca es muy bonita, la picada normalmente se ve muy bien. Si están de comer, meten el corcho muy bien para adentro, y si no están muy comilones, lo que te hacen es parar el corcho. Quizá es la mejor manera de aprender a pescar la corriente, ¿no? Sí, es una buena técnica. Normalmente siempre se pesca en tablas, o bien a la entrada o bien a la salida de los chorros. Como todo, pues es aplicable luego a otras técnicas de pesca, quizá incluso las utilizadas en competición, sobre todo para conseguir dominar la corriente. Si la consigues dominar aquí, pues es una enchufable con poco hilo o una boloñesa. Sobre todo para la boloñesa es fundamental el pescar este estilo. Coges mucha práctica a la hora de un río que tengas que pescar con boloñesa. El ir sujetándola, el ir controlando, esta técnica es muy buena para ello. Como veis, ahí ya hay veces donde quiere tocar el suelo. O sea que ahora mismo estaríamos prácticamente en posición de pesca. ¿Ves? Ahí se sujeta ella sola, es que ya está dando el plomo en el suelo. Vemos el anzuelado de la ova, nos comentaban que hay varias maneras. Julio, cuéntanos la que utilizas tú. Pues mira, esta es la que se ha usado siempre en la zona de Guadalajara. Prácticamente es la manera que tenemos de poner la ova siempre. Le damos unas vueltas, le damos 2 vueltas al hilo, y una vez que queramos quitar la ova porque hayamos tenido picada, porque se nos despunte o porque vaya tocando el suelo y se nos vaya, es nada más que tirar del hilo y se deshace. Pero hay que tener mucho cuidado de cada X carreras, cada X peces que se saquen. Hay que tener cuidado y cambiar la hijuela, porque claro, al darle las vueltas, luego cuando tiras el hilo coge vicio y por ahí normalmente suele romper. Si queréis ahora miramos, la mojamos y veis cómo queda. Esto se hace como esponjoso dentro del agua, ¿no? Sí, cuando se va en el agua, como va a su ser, se esponja y se queda como muy natural. ¿Veis cómo ahí en el agua el efecto que hace el tiro y tal es que se abre la ova? Unos metros corriente abajo vemos el puesto de Luis. Estamos situados todavía en el puesto de Julio y podemos ver pues el río y dónde
nos comentaban que se iba a trabajar el aparejo. Esta es la estampa típica que se veía en nuestros ríos no hace mucho tiempo, con el pescador de pie, sujetando la caña y controlando la carrera con el carrete.